Bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy vamos a visitar la primera tienda de IKEA en Bali, que abrió hace muy poquitas semanas. IKEA es una tienda que nos encanta, hemos ido toda la vida y vamos a compararla respecto a la de Barcelona, a la que estamos acostumbrados nosotros, a ver si la han montado igual o si hay diferencias. Así que os venís con nosotros a hacer este tour por IKEA. Hemos entrado por aquí, la puerta principal. Justo de frente tenemos las típicas bolsas gigantes amarillas de IKEA y justo al lado ya tenemos el primer piso de exposición. Vamos a ver el piso. De momento de entrada, muy similar al IKEA de España. Este es uno de los típicos pisos que tienen de muestra. Por aquí, la habitación infantil. Muy IKEA, la verdad. Y por aquí había otra habitación. Ahora mismo me siento como si estuviera en Barcelona, en el IKEA, de verdad. Qué fuerte. Es que esta primera parte de la exposición es tal cual es en España, con las típicas etiquetas de IKEA colgando por todos lados y nombres extrañísimos. Tron Jones. Sven Schock. Djungelskog. Birbo. Vale, esta es una primera diferencia. Nada más entrar. Ya hay el restaurante. Esto es algo que en el IKEA de Barcelona está al final de todo. Qué raro verlo aquí. Después, cuando acabemos la visita, seguramente vendremos a comer. A ver si hay algo vegetariano que podamos comer. Sí. Seguimos con los pisos de muestra. Esta es una casa surfera, por lo que se ve aquí, con las gafas de buceo también. Estas bolsas han estado siempre en mi casa. ¡Qué recuerdos! Esta es la vajilla que tengo yo en Barcelona también, en color piedra. No está aquí, pero es tal cual esta vajilla, la Farklar. Bueno, ya se avecina la primera compra del día porque nos hacen falta este tipo de pinzas para cerrar pues bolsas y tal. Sí, porque dejamos las bolsas de patatas abiertas y en nuestra casa empiezan a venir las hormigas y es un caos. Así que primera compra. ¿Dónde están? ¿Están por aquí? Estas son las bolsas. Bueno, nos lo apuntamos que tendremos que coger. Seguramente hay cosas que se cogen al final de todo, que Sí. hay como un gran almacén. A ver si es igual, Sí. pero si es igual que en España, esto estará en el almacén. Esto también es algo muy diferente y evidentemente en el IKEA de España no está. Esta ropa con estampados tradicionales. No entiendo muy bien por qué lo tienen montado aquí esto, no tiene nada que ver con IKEA. Y no es marca IKEA tampoco, ¿no? Bueno, allí parece que es una referencia a Indonesia. Ah, bueno, quizás lo tienen como tienda pop-up ahora que han hecho la inauguración recientemente. Pero bueno, sí, sin duda esto muy diferente. Indonesia ha sido parte de IKEA desde hace más de 20 años y esta es una forma de promover productos locales y artesanales. Pues me parece muy bien, Muy bien. muy interesante. ¿Qué algo interesante por aquí? Lo típico de un armario. Ropa. Y el separador este también. Presente en muchas casas del mundo. Esto es buena idea. Ya, para ahorrar espacio y aprovecharlo al máximo, la verdad es que está bien pensado. Pensaba que me llevaría a Narnia, pero no. ¿Querías ir a Narnia? Sí, estaría bien, ¿no? Aquí hay los típicos metros de IKEA para tomar medidas, pero algo que he hecho mucho en falta es el lápiz, el típico lápiz pequeño de IKEA. ¿Dónde está? O sea, me parece un fallo muy grande no poner el lápiz. Un gran fallo. Es algo muy típico y característico de IKEA y no hay, lo hemos buscado por todos lados y no hay lápices. Nos tenemos que conformar con el metro. Sí, a ver. Aquí tenemos otra casa de exposición, lo que sería toda la zona de cocina y comedor. Aquí es donde me transporto totalmente a nuestro IKEA de toda la vida, es que es igual. Muy fuerte. No te lo dicen y podrías estar en España. Sí, sí. Si no fuera solo por el precio que está en rupias Sí. y el idioma, es que es una típica sala de exposición como en Barcelona. Me gusta mucho la pared esta, para el baño, este color. Se parece un poco a la que tenía en mi casa, Pues sí. en mi baño, Sí, me gusta mucho este color. con esta tonalidad. Me encanta. Y aquí
peluches. Estos en concreto no los había visto nunca en Ikea, pero creo que peluches en Ikea es algo también muy típico, nunca faltan. El que era muy típico de Ikea era una serpiente enorme, súper larga, yo y la también tenía. el corazón con los brazos, Sí. ese lo tenía yo en casa. Estos no los había visto, pero es que es muy Ikea, ¿eh? Suscríbete al blog y dale like a este vídeo. Gracias. Haced caso al dinosaurio, que sabe mucho. Muchos años de experiencia. Y justo al lado de los amigos dinosaurios, comedor y ya la zona de la sala de estar. Bueno, es una casa pequeñita pero muy Ikea style. Está bien. Una cosa. Me parece que se acaba aquí. Sí, parece que eso ya es para pagar. Esto es el checkout. Sí. No puede ser. Es muy pequeño, ¿eh? Pero si hemos andado nada. Pues es muy pequeño. Es el Ikea más pequeño que he visto nunca, no me lo creo. Bueno, Se acaba aquí, ¿de verdad? yo creo que sí, ¿eh? Esta salida ya. Sí, exit. Pues hasta aquí el Ikea. Muy pequeñito. Una cosa, estoy alucinando, ¿eh? Me esperaba una cosa mucho más grande. Es un Ikea en miniatura, qué fuerte. No sé si en otros lugares de Indonesia hay Ikeas más grandes. Por lo que hemos leído, hay como unos 5 en total. Quizás tiene intención de hacerlo más grande en un futuro, pero es muy, muy pequeño. Ya al lado de la salida, como en Barcelona, hay esta sección de comida, pero bueno, nada comparado con lo que hay allí. Esto es, nada, 4 productos. Ahí en Barcelona, ¿te acuerdas? Que es enorme. Había muchísimos. Es casi como un mini supermercado lo que Sí. tienen allí montado. Y aquí solo hay 4 galletas. Sí. Bueno, versión mini Ikea. Mira, por aquí justo al lado del restaurante hay un poco más de sección de comida. Menos mal. Hay un poco más. Mermeladas. Congelados con postres. Sí, esto es muy típico de Ikea. Me acuerdo de este dulce. Pasteles. Mira, ¿Qué es? albóndigas vegetales. Uy, pues podríamos coger para la casa, ¿eh? Después lo miramos. Bueno, pues se nos ha hecho muy corta esta visita a Ikea. Esperábamos que habría más cosas para ver, así que vamos a comer algo. No sé si hay opciones vegetarianas por aquí. Sate Plant Balls. Es vegetariano, Combo ¿no? bistro. Fíjate. Combo bistro. Vamos a preguntar y si hay algo vegetariano nos quedamos a comer por aquí. ¿Te parece? ¿Te parece? A ver qué tal está. Nunca he comido en el Ikea, ¿eh? Ni en ¡No! Ni en el de Barcelona. Ostras, pues es una experiencia Así que, también. A ver qué tal está. Vamos. Pues parece que esta opción es vegetariana y esa también, así que podemos coger una de cada y patatas fritas, por ejemplo. Pues vale, una de cada y patatas fritas. Ya tenemos aquí toda la comida y esto nos ha costado 120.000 rupias indonesias. Este plato de aquí, la verdad, es que es muy estilo Ikea, ¿eh? Con el puré de patatas, la mermelada esta como de frambuesa. Y esta es una versión un poco más indonesia, me parece, con Sí. el arroz. Esto es muy indonesio, Sí. el pinchito. Y bueno, unas patatas pues internacionales. Nos hemos dado el capricho. Vamos a ver qué tal el sabor. Hemos escogido la versión vegetariana. Yo nunca he probado esta versión en Ikea. Había comido cuando aún comía carne las típicas bolas y estaba bueno. Así que vamos a ver qué tal. Voy a probar la primera. Pues toda de golpe, ¿eh? La salsa hace muy buena pinta, La ¿eh? salsa está súper buena. La salsa está muy rica. Creo que lleva cacahuete. Bueno, es una salsa muy típica aquí en Indonesia, ¿no? Sate. Me gusta mucho. Esto probado. Con el estilo Ikea, pero se han adaptado un poco. Sí, sí, sí. Con las salsas, el arroz. La verdad es que es un poco también lo que hace McDonald's. McDonald's, al país donde se instala, adapta un poco el menú a los gustos y tradiciones locales. Esto está muy bien, porque así también llegas a más gente potencialmente. Muy bien, Ikea. Esto aquí es todo muy bien. Vamos a comer ya, que hay hambre.
al ataque. Estas bolas están hechas 100% con vegetales, pero es que la textura parece carne, ¿eh? Ahora me toca a mí hacer la cata. Dios, ¿Qué tal? la textura y el sabor parecen carne, ¿eh? ¿A que sí? Se habrán equivocado. No, espero que no. Aquí hay la banderilla que indica que es vegetal. Cuesta distinguirlo. Sí. Para mi gusto, hasta es demasiado realista, Lo que te iba a porque yo hace tanto que no como carne que la textura y el sabor similar hasta no sé, no puedo, me da aprensión. Es muy, muy similar. Sí, es que Demasiado, parece ¿eh? carne. Para mi gusto demasiado, pero para alguien que quiera la textura y sabor de carne, está muy bien logrado. A ver, está bueno, ¿eh? Sí, De sí, sabor, sí. con la salsa y todo. Bastante bien. Yo creo que esto es lo más realista que he probado, a nivel opción vegetariana que imita carne. Sí, sí. Es increíble. Es que es tal cual carne. Tengo mis dudas de ahora. Diana, La banderita no puede engañar. la banderilla no miente. Pero no te lo dicen y dices que es carne 100%. Sí, sí, sí. Uf. Ya hemos acabado de comer y nos sentamos un momento aquí en el sofá para comentar nuestra experiencia aquí en el IKEA de Bali. Entonces, conclusiones finales. Si vienes a IKEA con la idea de comprar algo muy específico que ya sabes que te funciona, que es un modelo que ya has visto, al final en IKEA todos los productos son internacionales y los puedes encontrar fácilmente igual en todo el mundo. En ese caso, pues sí, vale la pena venir aquí a IKEA Bali y coger ese producto en concreto. Sí, pero si quieres hacer lo típico de pasear por todo el IKEA, inspirarte un poco en decoración, aquí olvídate. Sí. Simplemente es para comprar 4 detallitos que te hagan falta y ya está. Y poco más. Así que bueno, nos ha defraudado un poco quizás la experiencia, esperábamos Vale. algo más. Muy diferente a los de España. Sí, también desconocemos cómo son los otros IKEA en Indonesia, quizás se parecen más. Aquí también es verdad que esta era la primera toma de contacto de IKEA con Bali, quizás han querido hacer algo pequeño, ver cómo funciona y entonces con el tiempo plantearse hacer algo más grande. Como marca tendría sentido hacer eso quizás. Pero bueno, para que veáis cómo es el IKEA aquí en Bali, esperamos pues que os hayáis hecho una idea y Nada más. eso es todo. Becky Evans se despide de aquí. Chao. Chao.